Buenos días, queridos hermanos. Dios permita que cada uno de ustedes siga disfrutando de esa vida abundante que el Señor Jesucristo nos da a todos los que creemos en Él. Y espero que después de esta serie de devocionales sobre Cristo hayan habido decisiones de algunos que no conocían y no eran salvos, que ahora conocen desde los profetas cómo Dios había anunciado la venida de su Hijo al mundo para que muriera en la cruz, pero resucitara el tercer día para perdonar los pecados de la humanidad, de todo aquel que creyere en Cristo Jesús, de todo aquel que aceptara el regalo de la salvación. Culminamos entonces hoy nuestra serie de devocionales sobre el nacimiento, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y creemos que todos conocemos un poquito por haber recibido esta bendición y que cada uno le haya dado seguimiento a estas enseñanzas. Todas están grabadas en YouTube. Y si alguien quisiera escucharlas de nuevo, puede ponerlas o compartirlas con otra persona. Pero creemos que sería de gran bendición que usted pueda compartir estas enseñanzas con alguien más, sobre todo si usted sabe que aún no ha sido salvo, que no conoce cómo Cristo vino a pagar por nosotros. En la lección anterior vimos que unas mujeres habían seguido a José de Arimatea y sabían dónde habían puesto el cuerpo del Señor. Ahora, muy temprano, el primer día de la semana, el domingo, ellas fueron para ungir el cuerpo del Señor, pero no estaba allí. La gran piedra había sido removida y el cuerpo no estaba allí. Había resucitado tal como lo había prometido el mismo Jesús. Es importante también aquí que veamos cuándo sucedió esto. El primer día de la semana. Ellos descansaron el sábado, día de reposo, y el primer día de la semana, Cristo resucitó. Para aclararle a algunos por qué el domingo es que nosotros nos reunimos en la iglesia para alabar y adorar al Señor y compartir la palabra. Porque el primer día de la semana fue que Cristo resucitó. Leamos entonces Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 14. Vamos a leer primero los primeros 5 versículos primero. Dice la palabra de Dios: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, noten, el primer día de la semana, el domingo, ¿sí? Vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. El primer día de la semana. Estas mujeres que siguieron a Jesús desde Galilea fueron las primeras que llegaron a la tumba para ungir al cuerpo de Jesucristo, pero que se dieron cuenta que ya Jesucristo había resucitado. Encontraron allí a un ángel. El mismo pasaje paralelo de Lucas dice que habían 2 ángeles. Marcos dice que era un ángel. No se contradicen. Cada uno de los escritores le da la importancia a lo que cree. En este caso vemos que Marcos le está dando importancia al ángel que habló. Así que el primer día de la semana es el domingo, el día que Cristo resucitó, y por eso celebramos el domingo como el día del Señor y todos acudimos a las iglesias. Versículo 6. Dice aquí, el versículo 6, mas él les dijo:
hablando del ángel, no os asustéis. En Lucas dice, no tenga miedo. ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Que hay mucha enseñanza para nosotros. El ángel les dice, ¿buscas a Jesús, el Nazareno, al que crucificaron? No está aquí, ha resucitado. Fue el ángel quien lo dijo. La resurrección es de vital importancia para todos nosotros. Hay varios elementos. Número 1, Jesús cumplió su promesa de levantarse de los muertos. Él lo había dicho y cumplió. Número 2, la resurrección nos asegura que Cristo reinará para siempre. Él no murió, ni está colgado de una cruz en este momento. Él está vivo en el corazón de cada quien que cree en Él y sentado a la diestra del Padre en el cielo. Al resucitar Cristo nos asegura que también nosotros resucitaremos. Puede confirmarlo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18. Allá nos dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también nosotros seremos resucitados. Número 4. El poder de Dios que resucitó a Cristo de la muerte está vigente para darnos vida eterna y espiritual a nosotros. Todo aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto en delitos y pecados, Dios le da vida en Cristo Jesús por creer en la obra de la cruz. Y número 6, la resurrección es parte esencial del testimonio de la iglesia ante el mundo. La iglesia debe testificar que Cristo murió y resucitó para salvación del mundo. Entonces, parte esencial del testimonio de la iglesia. El ángel dijo a las mujeres, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. También le dijo en Lucas 24, 5 y 6. Si quiere, búsquelo un momentito. Lucas 24, 5 y 6. Lucas 24, 5 y 6. Dice la palabra de Dios allí. Sí, dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de que os habló cuando aún estaba en Galilea. Básicamente lo mismo. ¿Por qué lo buscáis? Él no está aquí. Él ha resucitado. Y aquí el ángel le da varios mensajes que acabamos de leer en los versículos 6 y 7 y hasta el 8 de Marcos capítulo 16. Hay varios mensajes del ángel y vamos a verlos rapidito. Número 1. El ángel le dijo, no temas. Y es que la resurrección trae gozo. Cristo resucitó y venció a la muerte, venció al pecado, la tumba está vacía. Entonces el ángel dice, no temas, porque la resurrección de Cristo nos trae gozo espiritual, porque nosotros también resucitaremos un día. Número 2, el ángel le dice, no está aquí. Jesús no está muerto. Él vive en nosotros y está sentado a la diestra del Padre. Espero que esto nos quede claro y que no malinterpreten las cosas,
cuando pasean a ciertas imágenes diciendo que ese es Jesús. No, Jesús no está ahí. Jesús está en el cielo y en el corazón de cada uno que cree. Número 4, dice el ángel, le dijo, venid y ve. Las mujeres pudieron ver la evidencia de que la tumba está vacía. Y por último les dijo, id pronto y decid. Y aquí hay un mensaje. Id pronto y decid. Ese es el encargo. Esparcir el gozo de la resurrección de Cristo. Hay que llevar la noticia. El ángel le dijo a las mujeres, vayan y díganle a los discípulos y díganle a Pedro que él va adelante y lo va a encontrar en el mar de Galilea, porque ya Cristo se los había dicho. A nosotros nos está diciendo que tenemos la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas de que Jesús murió y resucitó para redención del pecado de todo el que cree en él. Tenemos la responsabilidad de llevar, dice, id pronto y decid. Ese mensaje, quédese con ese mensaje en el corazón. No se quede callado. Usted y yo tenemos que hablar que Cristo resucitó para salvación de todo aquel que en él cree. Sus discípulos no creyeron. Cuando le dijeron la noticia, sus discípulos no creyeron. Y no lo digo yo, mira aquí mismo Marcos 9 al 13, capítulo 16, 9 al 13. Marcos 16, 9 al 13. Dice aquí, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Note eso. Versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun así ellos creyeron. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, ya que no creyeron, se le apareció a ellos mismos. Dice, estando ellos sentados a la mesa, y él, dice, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Note lo que hay aquí, hermano. Y así está el mundo de hoy. No quieren creer. Primero le apareció a María Magdalena y luego a los 2, y los discípulos no creyeron. Finalmente le apareció a los 11 y reprochó la incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y así está el mundo. La Biblia dice que se predique el evangelio, y estamos predicando, estamos llevando las buenas nuevas de salvación, pero aún así muchos no creen y se están yendo al infierno por no creer en Jesucristo. Comparte este mensaje, porque hay muchos que no creen, para que crean la verdad del evangelio. Cristo vino al mundo, murió en la cruz, pero resucitó al tercer día para perdón de los pecados de todo aquel que cree en él como su Salvador personal. Que el Señor le bendiga.